Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. El día primero, después del sábado, María Magdalena había ido a la tumba, la había encontrado abierta y había pensado que había sucedido un robo en el que nada tenían que ver los discípulos. Por eso ella, corriendo, fue inmediatamente a comunicarle a los discípulos lo que ella pensó. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Simón Pedro y el otro discípulo fueron corriendo. Uno llegó primero, el más joven, pero no entró a la tumba. Después llegó el más viejo, entró y vio la sábana y el sudario. Y también sucedió lo mismo cuando entró el discípulo amado y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido qué significaba resucitar de entre los muertos. Pero María Magdalena, que había llegado con ellos, detrás de ellos, se quedó ese rato allí y entonces se asomó al sepulcro por la parte izquierda y sus ojos percibieron a 2 ángeles sentados en el lugar en que había sido depuesto el cuerpo de Jesús, uno junto a la cabecera y otro junto a los pies. ¿Y qué sucedió? Entonces le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo a los dos lo que pensaba: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Cuando volteó atrás vio a Jesús, que estaba allí, pero ella pensó que era el jardinero encargado del lugar, y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si tú sabes dónde está, dímelo. Y Jesús pronunció el nombre de María. María reconoció la voz en la oscuridad, se abrazó a sus pies y Jesús le dijo: no me toques, todavía no subo a mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos, a mis hermanos, que subo al Padre y a mi Padre, a mi Dios y a su Dios. Ese mismo día se apareció a los discípulos en la tarde, pero
no estaba Tomás. Ese día les dio el poder del Espíritu Santo para perdonar los pecados, y cuando le platicaron a Tomás lo que había sucedido, él no les creyó. Hasta los 8 días, Tomás estaba con ellos y Jesús se apareció de nuevo y llamó a Tomás: trae acá tu mano, mete aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Y entonces es que Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: tú has creído porque has visto. Dichosos los que sin ver han creído. Y ahora sucede que en un lugar lejano de Jerusalén, Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos que parecieran haber vuelto a la vida cotidiana, al oficio que antes tenían de pescadores. Eran prácticamente 7 discípulos, y Simón Pedro, como siempre, el de la iniciativa, y dijo: voy a pescar, y los otros le dijeron: venimos nosotros también contigo. Y fueron a pescar, pero pasaron toda la noche lanzando las redes a derecha, izquierda, enfrente o atrás, y sus esfuerzos no consiguieron obtener nada. Cuando estaba amaneciendo, Jesús apareció en la orilla del lago. Los discípulos no lo podían reconocer como los de Emaús y no sabían que era Jesús. Él les preguntó: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le respondieron que no, porque no habían pescado nada. Entonces Jesús les dijo que lanzaran la red a la parte derecha de la barca y que iban a encontrar pescados. Ellos obedecieron la sugerencia de Jesús y capturaron tal cantidad de pescados que no podían ya arrastrar la barca, con la barca, la red, porque eran tantos y eran grandes. En ese momento es que el discípulo amado se dio cuenta que era el Señor y lo dijo a Pedro. Pedro, que traía puesta una especie de taparrabo, se puso encima la túnica y se lanzó al mar para llegar donde estaba Jesús. Los demás vinieron en la barca, como era normal, jalando la red con los pescados, porque no estaban muy lejos, estaban como unos 100 metros de distancia. En cuanto llegaron a la orilla, se encontraron con que había unas brasas encendidas y sobre ellas había un pescado y había pan. Entonces Jesús les dijo que trajeran algo de lo que acababan de pescar. Y fue Pedro otra vez adentro del mar, jaló la red a la tierra, llena de pescados grandes, una cantidad inolvidable. 153 pescados grandes. Y no se había roto la red. Esto era lo que sorprendía más, porque los pescados nadan en sentido contrario y con los dientes muerden los cordeles o los hilos de las redes, y sucedió que no se escaparon. Y entonces se nos cuenta que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esto se convierte en un evento inolvidable por todos los detalles que ellos tienen en cuenta. Están en el lago de Tiberíades, un lugar que había hecho construir Herodes en honor del emperador Tiberio. Y ese lugar le daba otro nombre al lago de Galilea. Los que estaban allí eran de los 12, prácticamente 7, faltaban otros 5, pero nunca iba a poder juntarse con ellos Judas Iscariote porque ya había muerto. De los otros no tenemos noticias. El grupo siempre tiene a Pedro, que es el espontáneo, el de las iniciativas y que quiere pescar. Y cuando han trabajado tanto y no consiguen nada, aparece Jesús en el escenario y les propone que lancen a la derecha la red. Ellos le obedecen y logran capturar una cantidad de 153 pescados grandes, cosa anormal. La sacan a la orilla. Pedro ya había sabido, porque el discípulo amado reconoció a Jesús que era Jesús y se había venido nadando para encontrar a Jesús. Y él los
invitó a desayunar. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.